¿Qué sabemos del nacimiento de Jesús? Sé que voy tarde haciendo este vídeo porque el 25 de diciembre ya ha pasado y es la fecha popular que todo el mundo tiene en mente a la hora de hablar de Jesús, pero bueno, en este caso, como lo que quiero es analizar o reflexionar más abiertamente sobre esas fuentes documentales religiosas que tenemos a nuestro alcance, no importa que sea una fecha u otra, porque lo cierto es que no sabemos si fue el 25 de diciembre o por el contrario, incluso podría ser en otra época del año. Esto es muy llamativo porque realmente cuando hablamos de la natividad de Jesús no sabemos ni si nació en un pesebre, nació debajo de una palmera, nació en una casa, si María estaba sola, estaba acompañada, si fue en verano, si fue en invierno, si fue en una fecha, si fue en otra. Incluso ni siquiera sabemos realmente todos los milagros o no milagros que pudo hacer desde el momento en que nació. Así que si nos vamos a las fuentes documentales sagradas, religiosas, es decir, estoy hablando de los 4 evangelios desde el punto de vista bíblico, ¿no? Desde el cristianismo, y el Corán desde el punto de vista del Islam, lo que vemos es que de estas 5 fuentes, las referencias que hay a la natividad de Jesús únicamente aparecen mencionadas en 3, 2 evangelios y el Corán. Los otros 2 evangelios no hacen una referencia explícita a esto, algo que ya de por sí es llamativo, porque uno de estos evangelios que se abstiene totalmente de mencionarlo es precisamente el evangelio de San Marcos, el más antiguo, ¿vale? Así que este dato es como mínimo curioso. A partir de ahí, sí que se hace referencia obviamente al nacimiento de Jesús en estas otras 3 fuentes que os digo, 2 evangelios y el Corán, pero no de una forma explícita. De hecho, de estas 3 fuentes, quien da una información muchísimo más exacta o de la que se puede tirar más del hilo y extraer más información es precisamente el Corán, porque aunque no haga referencia directa a una fecha en el calendario, sí que nos da ciertas pistas que nos hacen creer un poco en el entorno en el que se desarrolló, en el que tuvo lugar ese nacimiento, y a partir de eso pues poder contextualizarlo en una época del año. En el caso del Corán se habla obviamente de que María estaba sola cuando dio a luz a Jesús y que este parto tuvo lugar debajo de una palmera. Ella incluso se alimentó de dátiles maduros durante este momento tan importante en la vida de una mujer, y a partir de ahí es que podemos referenciar la estación del año en la que tuvo lugar este evento. ¿Por qué? Porque sea Belén o sea Nazaret, algo que no tenemos ningún tipo de referencia, lo cierto es que los dátiles maduros en Palestina siempre corresponden a la época de verano. Así que partiendo del hecho de que este fruto pues es algo que sí que pudo consumir María en el momento del parto, se puede deducir precisamente esta época estival. Esto es muy significativo porque choca totalmente con ese relato bíblico y cristiano que se ha establecido obviamente de una forma institucional por parte de la Iglesia conforme el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre, en pleno invierno con todo el frío, ¿no? Y además esto es muy curioso porque realmente esta fecha tiene su paralelismo y su relación con las Saturnalias en la antigua Roma. Hay que tener muy presente que en la antigüedad no era algo difícil de entender o difícil de practicar el hecho de adoptar festividades y fechas que pertenecían a otros credos distintos, ¿no? Como parte de esa integración y de esa diversidad religiosa que había en la antigua Roma. No era raro encontrarse a un romano que además de identificarse con una serie de dioses también adoptase dentro de su panteón familiar pues otra deidad procedente, por ejemplo, de Mesopotamia, ¿sí? O sea, había mucha influencia y mucho intercambio de ideas, de opiniones, de prácticas culturales y por supuesto también religiosas. Así que esto es muy llamativo y también por ahí tenemos más pistas de que de todos los relatos fragmentados que tenemos acerca del nacimiento de Jesús, digamos que el más certero o el más verídico desde un punto de vista ya pragmático sería el relato coránico, por el hecho de que aparece mencionado esas palmeras con esos dátiles que corresponden al verano. Tiene mucho más sentido que pensar en la fecha del 25 de diciembre que, vuelvo a repetir, no
aparece de forma explícita en ninguno de los textos. Además, algo que también es muy llamativo es que cuando analizamos esos milagros que se dan en la vida de Jesús, de acuerdo a ese relato bíblico y a ese relato coránico, encontramos que son los mismos excepto uno. Y ese uno muy particular es precisamente cuando Jesús habla al nacer para defender a su madre, a María, ¿no? Que estaba siendo acusada de fornicación. Es muy curioso porque sí que tenemos referencia a esto en esos textos bíblicos, pero en este caso la única referencia que se conoce está en un evangelio apócrifo, ¿sí? Por tanto, no conforma parte de ese relato oficial establecido que todo el mundo conoce, ¿no? Y de ahí la confusión a la hora de leer el Corán y encontrarse con ese milagro en particular relatado con todo tipo de detalles, mientras que en la Biblia no aparece mencionado. Pero eso no significa que en estos evangelios no se hiciese referencia a ellos. Como digo, sí que existe un evangelio apócrifo que menciona precisamente este milagro, así que hay concordancia. En definitiva, hay muchas cosas obviamente que de la vida de Jesús no podemos saber. Aquí trato de ser neutra. Si me preguntáis como musulmana, pues claramente yo creo en el relato coránico al 100%, pero desde un punto de vista más crítico, más analítico, más externo, pues es interesante analizar estas fuentes sagradas y darse cuenta de qué puntos tienen en común y qué puntos tienen diferentes. Y en este caso, pues como digo, lo único que sabemos acerca de la natividad de Jesús es que muy probablemente, o al menos tiene como mucho más sentido, el hecho de que nació en verano y no en invierno. A partir de ahí, fuese el día 20, 21, 15 o 10, es algo que nunca sabremos, como tampoco el hecho de si fue en la ciudad de Belén o en la ciudad de Nazaret. Lo que sí está claro es que María, según el relato coránico, lo hizo sola debajo de una palmera y por tanto no había presencia de ningún pesebre en ningún lado. A partir de ahí existen otras muchas tradiciones, como por ejemplo los Reyes Magos, que también están muy asociadas al cristianismo y que tienen sus matices, pero eso lo voy a dejar para otro vídeo, con un invitado además muy especial.